Bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast. A ver, la transición hacia la inteligencia artificial general, la IAG, no es simplemente un avance tecnológico, es una reorganización sistémica de todo, del poder, del trabajo, de los recursos. Y es que esa es la clave, entenderlo como un cambio sistémico. Es mucho más que la llegada de un software nuevo. Tratar la inteligencia artificial general, AGI, como un simple software nuevo, es como decir que la revolución industrial fue solo un cambio de herramientas de carpintería. Estamos hablando de una tecnología que no solo ejecuta tareas, sino que posee la capacidad de entender, aprender y aplicar inteligencia en cualquier dominio, igualando o superando al ser humano. La explosión cámbrica es probablemente la analogía más precisa si consideramos que la AGI no es solo una herramienta, sino un cambio en el sistema operativo de la vida en la Tierra. Totalmente. Y bueno, nuestra misión hoy es doble. Primero vamos a explorar un marco conceptual que nos puede servir de brújula en esta niebla, fijándonos especialmente en el trabajo de Dave Snowden y su modelo Canefan. Y segundo, vamos a meternos de lleno en dos áreas donde el impacto ya es, bueno, muy visible. La economía laboral que está patas arriba y las dinámicas de poder que están emergiendo. Así que sí, vamos a desglosar esto porque la cuestión ya no es si la superinteligencia llegará, sino cómo está reconfigurando nuestro mundo ahora mismo mientras hablamos. Y empecemos con esa brújula, el marco Canefan. Es una herramienta crucial, la verdad, porque la IA nos lanza de cabeza a un entorno que es, por definición, impredecible, complejo. Me encanta la idea central de Dave Snowden sobre esto. Él describe la IA como un sabio con un cociente intelectual muy bajo, toda una sofisticación. Es una gran definición. Es que lo es. O sea, es una máquina brillante para encontrar patrones, para hacer inferencias, pero carece por completo de razonamiento abstracto y de la sensibilidad al contexto que tenemos los humanos. Claro. Y esto los lleva directo al marco Canefan. ¿Cómo se supone que tomemos decisiones cuando todo es tan incierto? Entiendo que la idea es diferenciar los problemas, ¿no? Exacto. No es lo mismo armar un mueble de IKEA, que es un problema ordenado con instrucciones claras, que criar a un hijo, que es un sistema complejo donde no hay una fórmula. Esa es la analogía perfecta. Canefan es justo eso, un dispositivo para sense-making, dar sentido a la realidad, no para predecirla. Distingue entre dominios ordenados, como el mueble, donde causa y efecto son claros, y los dominios complejos, como criar a un hijo o ahora navegar la transición a la IA. Y en lo complejo, la causa y el efecto solo los entiendes en retrospectiva. O sea, después de que ya pasó todo. Justo, no hay respuestas correctas, solo se puede experimentar, ver qué pasa y adaptarse. Y aquí es donde Snowden advierta de un peligro enorme, la coherencia retrospectiva. Si lo entiendo bien, es cuando los líderes reciben datos tan filtrados por capas y capas de analistas y algoritmos que al final solo ven lo que confirma sus propios sesgos. Se vuelven vulnerables a la manipulación. La solución que él propone es la desintermediación. Eliminar las capas de interpretación. Eso es, pero no se trata solo de ver los datos brutos, se trata de quitar las interpretaciones que se interponen entre quien decide y la realidad del terreno. O sea, en lugar de que un CEO lea un informe que pasó por 3 gerentes, la idea es que escuche las anécdotas sin filtro de los trabajadores. Algo así. Justamente eso, se trata de conectar a los líderes con las narrativas humanas, con el contexto local, y eso nos lleva a otro concepto clave, los sensores humanos. En estos sistemas complejos, lo más valioso no es predecir, sino detectar las señales débiles, esas anomalías que te avisan de un cambio que viene. El famoso experimento del gorila invisible, realizado por Christopher Chabris y Daniel Simons en 1999, ¿verdad? La misma. Para quien no lo conozca, es un experimento donde piden contar pases de baloncesto en un video, mientras una persona disfrazada de gorila cruza la escena y la mayoría no lo ve. El 83% concentrados en la tarea no ven al gorila. La idea de Snowden es que necesitamos encontrar y escuchar a ese 17% que sí lo ve. Los humanos, con nuestra experiencia corporal, somos excelentes detectando patrones sutiles, cosas que la IA simplemente no puede percibir. Es una idea potentísima. No se trata de reemplazar a los humanos, sino de amplificar esa capacidad única de sentir el sistema. Pero esto me hace pensar, si nuestra capacidad única es esa,
la intuición, la percepción, ¿qué pasa cuando el mercado laboral deja de valorar el análisis de datos que antes hacíamos? Esa es la pregunta del millón y nos lleva directo al impacto económico que ya es masivo. La ventana de planeación se está cerrando a una velocidad vertiginosa. Hay un dato que me dejó helada. Google DeepMind ya está contratando a un economista jefe de IAG, o sea, no para el futuro, sino para ahora. Su misión es estudiar un mundo post-escasez y su CEO, Demis Hassabis, le da una probabilidad del 50% a que alcancemos la IAG para 2030. 2030 es que no es ciencia ficción, es planificación estratégica para los próximos 5 años. Y el cambio fundamental que se analiza es este. Estamos pasando de un mundo donde el trabajo humano era el factor limitante del crecimiento a uno donde el cuello de botella es la computación y la energía, lo que nos podría llevar a una abundancia radical. Teóricamente sí, con costos casi nulos para producir, pero la otra cara de la moneda es una desestabilización total del capitalismo como lo conocemos. Un momento, porque aquí entra el concepto de la economía del caos del economista Anton Kronik, y él sugiere que no hablamos de una transición de 50 años como en las revoluciones industriales anteriores, ¿no? Dice que podríamos estar al borde de una tercera revolución industrial que ocurra en solo 5 años. 5 años. Eso es aterrador y fascinante a la vez. Y es posible por la naturaleza exponencial de la IA. La consecuencia principal que identifica Kronik es el desacoplamiento total del trabajo humano y la producción económica. Desacoplamiento. Sí, que la participación del trabajo humano en los ingresos podría converger a cero. La máquina produce, pero el humano ya no es un factor necesario en la ecuación. Y él plantea dos futuros posibles. Por un lado, una prosperidad rápida donde los precios de todo caen y nuestro poder adquisitivo se dispara. Por otro lado, los salarios se desploman para intentar competir con el costo casi nulo de la IA. Y esto nos lleva a la bifurcación del trabajo, que ya la estamos viendo, pero esta vez es diferente. Las revoluciones anteriores afectaron sobre todo al trabajo manual. La IA viene a por los trabajos cognitivos, los de cuello blanco. Los datos son contundentes. Se estima que millones de empleos de cuello blanco en tecnología, finanzas y derecho enfrentan la extinción mientras hablamos. Viene ocurriendo desde el 2025. Así es, y la tasa de desempleo para recién graduados universitarios en Estados Unidos ya supera el 5%, mucho más alta que la del resto. Parece que las empresas ya no tienen paciencia para enseñarles a los jóvenes. No, si una IA ya lo hace mejor y más barato. Pero aquí viene la gran sorpresa del análisis. Mientras esos trabajos de oficina se evaporan, los oficios manuales, los de cuello azul, están en pleno auge. Claro. La IA todavía está a décadas de tener la destreza motriz fina para ser un buen plomero, un electricista o un asistente de enfermería. Es increíble. O sea que un título universitario ya no es la apuesta segura. Ser electricista es ahora una carrera más estable que ser analista financiero. Los datos lo respaldan. Los salarios anuales de electricistas y plomeros, ingenieros mecatrónicos, ya compiten o superan a muchos roles de cuello blanco de nivel inicial. Se está redefiniendo por completo lo que es un buen trabajo. Totalmente. Y esto, claro, nos deja con una pregunta gigante para los gobiernos. Si el trabajo humano deja de ser la principal fuente de ingresos y de impuestos, ¿cómo se financia la sociedad? Claro, ¿de dónde sale el dinero? Bueno, se apunta a una propuesta que economistas como Kronik están poniendo sobre la mesa: cambiar el foco de los impuestos. En lugar de gravar el trabajo humano que está en declive, proponen gravar directamente a la CIA. Me encanta cómo lo enmarca Kronik. No lo llama un subsidio, sino un pago de dividendos. Exacto, porque las corporaciones tecnológicas billonarias de la era de la IA no surgieron ni se enriquecieron en el vacío. Todos nosotros participamos, en dinero, con nuestros impuestos y nuestro consumo, pero también con nuestros datos e información que han estado usando gratuitamente para entrenar sus modelos. Ha llegado el tiempo y queremos nuestro dividendo. Es un retorno sobre la sabiduría acumulada de la humanidad. Nuestra historia, nuestro arte, nuestra ciencia, todo eso es el combustible de la IA. Parece justo que la humanidad reciba un dividendo a cambio, ¿no? Es una reconfiguración radical del contrato social. Pero mientras discutimos esto, hay otra capa más profunda
casi antropológica, y es una contradicción brutal. A ver, porque todo esto de repensar impuestos es enorme, pero me regresa a lo que hablábamos al principio. La élite tecnológica opera en ese dominio complejo. Ellos saben que el futuro es impredecible, y mientras nos venden un futuro de abundancia, sus acciones privadas revelan que se están preparando para el caos. Es el paradigma del seguro contra el apocalipsis. Y los ejemplos son impactantes. Reid Hoffman, el cofundador de LinkedIn, estima que la mitad de los multimillonarios de Silicon Valley tienen algún tipo de seguro contra el apocalipsis, un búnker, una finca fortificada en Nueva Zelanda, lo que sea. Y el caso de Mark Zuckerberg es el más claro, construyendo un complejo de 100 acres en Hawái con un búnker subterráneo autosuficiente en energía y alimentos. Es que es difícil procesar esa imagen. Nos venden el metaverso, un futuro digital, y por otro lado acaparan el recurso más antiguo y físico que existe, la Tierra. La contradicción es total. Y no es una paranoia aislada. El científico jefe de OpenAI, Ilya Sutskever, habló de la necesidad de construir un búnker antes de lanzar la IA-G. ¡Wow! Exacto. Y esto no es solo miedo. Es una estrategia de poder muy calculada que se conecta con otra tendencia, la fiebre global por la Tierra. Los datos son abrumadores. Bill Gates ya es el mayor propietario individual de tierras agrícolas en Estados Unidos. Jeff Bezos y la lista sigue. Y si conectamos los puntos, se identifican 6 razones estratégicas. Las primeras 3 son obvias: protección contra la inflación, control sobre alimentos y agua, y estrategia climática por los créditos de carbono. Eso es, pero las otras 3 son aún más reveladoras. Privacidad para experimentar con comunidades autosustentables, lejos del ojo público, diversificación de sus carteras para equilibrar la volatilidad de la tecnología, y la sexta cierra el círculo. Usan esas tierras como laboratorios de innovación para agrotecnología. Entonces, el panorama completo es este. Mientras nos prometen un futuro digital de abundancia, las personas más poderosas del planeta están acaparando los recursos físicos más fundamentales: tierra, agua y alimentos. Es una cobertura masiva contra el mismo futuro que ellos están creando. Y esto plantea una pregunta sobre la naturaleza del poder. Antropológicamente, se advierte de un riesgo muy real: la creación de nuevas teocracias. Si el poder reside en quienes controlan las instrucciones simbólicas, o sea, el código y los datos de la IA, ¿no se convierten en los nuevos sumos presacerdotes capaces de moldear la realidad de miles de personas? Ese es el temor. Y la defensa que se propone no es tecnológica, es profundamente humana. Se basa en la diversidad de contenido para entrenar a la IA y en fomentar el pensamiento crítico para no aceptar sus resultados como verdades absolutas. Exacto, y crucialmente en el apoyo a sistemas de código abierto. La transparencia, poder ver esas instrucciones simbólicas, es el único antídoto real. En resumen, lo que nos dicen estas fuentes es que la llegada de la IA no es un interruptor, es una transición turbulenta. Estamos viendo ya el desacoplamiento del trabajo y la productividad y una consolidación de recursos físicos sin precedentes en manos de una nueva clase capital. El análisis nos deja con un camino a seguir. Primero, impuestos gravando a la producción autónoma. Segundo, tratar la infraestructura digital como un bien público esencial, sobre todo en el sur global. Y tercero, proteger la soberanía alimentaria local frente a esta concentración masiva de tierra. Esto nos deja con una reflexión final. El futuro no está escrito en un algoritmo, está determinado por las decisiones que tomamos ahora sobre cómo diseñamos y desplegamos estas tecnologías. La pregunta provocadora que emerge de todo esto no es ¿qué nos hará la IA-G?, sino ¿qué dice de nosotros el mundo que estamos construyendo? ¿Qué significa vivir en una realidad donde los arquitectos del futuro están al mismo tiempo construyendo refugios para escapar de la misma creación que prometen que nos salvará a todos? Muchas gracias si nos acompañaste hasta este punto. Si te gustó, danos tu like. Si te interesa el informe que sirvió de base a este episodio, escríbenos.